Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Es bueno siempre recordar de dónde nos sacó el Señor, del pecado, de la perdición. Pero ahora el Señor, al sacarnos del pecado, nos hace una pregunta. ¿Ahora tú quieres ser un vencedor? ¿Quieres tú cantar aun cuando hay dolor? ¿Quieres ser alegre cual fiel luchador? Entonces, después que aceptamos al Señor, debemos mantener el contacto con el Salvador. Aleluya. Para los que el mismo himnario, en la página 28, para los que tienen el himnario. Aleluya. Guarda el contacto con el Salvador. Todos. Quieres sobre el mundo ser un vencedor. Quieres tú cantar aun cuando hay dolor. Quieres ser alegre cual fiel luchador. Guarda el contacto con el Salvador. Guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda alegre tú caminarás a causa del contacto con el Salvador. En el mundo hay muchos tristes en pecar, cuyos corazones lloran de pesar. Dales el mensaje, no hay que callar. Con Dios el contacto debes de guardar. Guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda alegre tú caminarás a causa del contacto con el Salvador. ¿Quieres tú con Dios la comunión tener y su gloria siempre en ti permanecer? Que el mundo a Cristo pueda en ti hoy ver. Guarda el contacto con el supremo ser. Guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda alegre tú caminarás a causa del contacto con el Salvador. Deja que el Espíritu implante en ti la humildad de Cristo y su santo amor. Ora siempre y vela que Jesús vendrá. Guarda el contacto con el Salvador. Guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda alegre tú
tú caminarás a causa del contacto con el Salvador, a causa del contacto con el Salvador. Amén y amén. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Mi nombre es Jenny Pastrán de Cordero. Mi esposo es el hermano Antonio Cordero. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Nací en un hogar católico, entre comillas, porque nunca me instruyeron en la palabra del Señor. Yo hacía preguntas y mis padres no sabían. Mis padres vienen del campo. Y ellos lo que le instruyeron, eso era lo que ellos nos daban a conocer. Y cuando tenía 6 años, mi papá tenía una maleta. Me recuerdo yo que él tenía una maleta y no dejaba que nadie se la tocara porque él tenía cosas valiosas ahí. Una vez sacó la maleta para jugarse con nosotros y mostrarnos las cosas y entretenernos. Y nosotros nos entreteníamos, nos sentábamos y empezaba a sacar las cosas y vi una Biblia y esa Biblia brilló. Y yo le pregunté a él qué era ese libro y él me dijo: esta es una Biblia que me regalaron y no me la vas a tocar. Bueno, cada vez que sacaba la maleta, yo una vez logré decirle que por favor me la pasara porque él ni siquiera la leía. Y yo cuando la abro, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y yo le dije: papá, ¿quién creó los cielos y la tierra? Porque es en el principio y antes de Dios quién estaba, y no me supo responder. Y yo me quedé con eso. Cuando estoy en plena adolescencia, antes de la adolescencia tenía 10 años, comienzo a estudiar con la persona que hoy en día es mi cuñada, que es la hermana Elizabeth Cordero. Yo comienzo a estudiar con ella. Nos cambian de turno y comienzo a estudiar con ella y comenzamos en quinto y sexto grado, y en sexto grado comenzamos a jugar voleibol. Yo había conocido de su familia, pero porque mi abuela vivió por ahí, mi abuela se mudó y dejé de pasar por este lugar. Cuando yo comienzo a estudiar con ella, comenzamos a ir para su casa y en su casa era un lugar cristiano. Ella usaba faldas, ella era muy diferente a nosotras y a mí me llamaba la atención y conocí a su mamá. Estudiamos primero y segundo año, luego después a mí me cambian de liceo y yo me desconecto con todo, pero siempre tenía yo la amistad de irlos a visitar. Y los iba a visitar y yo amaba mucho a esa familia, porque había como se dice en el mundo, una rochela allá, porque había algo que llamaba la atención. Algo que llamaba la atención a todos los jóvenes y era que estábamos ahí y nos sentíamos como protegidos. Obviamente eran los ángeles de Dios, estaban ahí rodeando ese lugar porque nos sentíamos bien. Me voy a estudiar a otro liceo y pierdo contacto con ella porque ella se casa y bueno. Ya cuando un día mi hermana me dice que vamos a ir para allá porque vamos a salir. Estamos en el mundo y yo le digo a ella que mi mamá no me daba permiso y mi hermana me dice: sí te va a dar permiso. Bueno, mi mamá me dio permiso ese día. Ese día llegamos al lugar donde yo vivo hoy en día, que es el lugar el hogar materno de mi esposo, y yo llego y consigo a una persona acostada ahí en una silla de extensión con un yeso, toda la pierna enyesada. Era el hermano Antonio Cordero, y me lo presentan y yo decía: no, ya yo lo conozco a él. Pues no lo conocía, no sé por qué dije eso. Y bueno, mi cuñada me dice que no la olvide, que no nos apartemos, que no me olvide, que siempre los visite, y yo comencé a frecuentar la casa. Bueno, ahí comencé a conocer a mi esposo y empecé a hablar con él y mi suegra siempre era como un libro abierto para cualquier pregunta que le hiciéramos. Y mi suegra era muy dada y ella acogía a todo el que llegaba, ella lo acogía.
Y ella un día yo veo la foto del profeta y lo veo con un halo sobre su cabeza y le pregunto que quién es ese hombre. Y ella empieza a contarme quién fue William Marion Branham. Y entonces yo le digo que si él está vivo. No, él no está, pero fue un hombre, un mensajero de Dios, es el tercer ángel, el séptimo ángel, perdón. Y entonces, bueno, ahí empecé yo a tener, a abrírseme la luz, ¿verdad? Al poco tiempo llego a emparentarme con mi esposo. Comenzamos nuestra relación, tuvimos 3 hijos. Siempre fue la enseñanza, siempre escuchando palabras, pero cuando estamos en ese mundo, escuchamos palabras, pero seguimos caminando en el mundo. Tenemos 3 hijos. Cuando me pasó algo muy tremendo, cuando mi hija, la última, la tercera, ella, un día me despierto y le voy a dar la voy a amamantar y ella me convulsiona. Obviamente yo nunca sabía lo que era una convulsión. Ella me convulsiona y yo llamo a mi mamá, mi hermano sale del baño, salimos todos, mi mamá comenzó a reanimarla y yo salgo a la calle buscando una enfermera que vivía al frente, pero yo dije, fue Dios, te la llevaste. O sea, mis palabras fueron esas, Señor, te la llevaste. Bueno, eso fue un proceso muy tremendo. Cuando la llevamos a la clínica, la llevamos al hospital, me la refieren al hospital. Cuando íbamos en el camino, yo le iba dando palmadas, yo la iba golpeando porque ella estaba desmayada, pero yo la golpeaba porque había alguien al lado mío que me decía, golpéala, despiértala. Eso que yo hice, ella empezó a llorar, pero lloraba así como si estuviera muy lejos. Eso la reanimó a ella. Eso fue, yo digo, fue el ángel del Señor que me decía que como siempre nos está guiando desde que nacemos, Él nos está guiando desde antes de que nazcamos, ya el Señor nos está dirigiendo en todo. Esa es mi creencia. Y llegamos al hospital y en el hospital hicieron todos los exámenes. Cuando íbamos para el hospital, el señor que nos llevó, el chofer, él me dijo todo lo que le iban a hacer a la niña, que no me asustara. Yo también vi la mano del Señor ahí porque yo no hubiese permitido que le hicieran todo lo que le hicieron a mi hija para saber por qué convulsionó. Y vi que eso fue algo alguien que Dios mandó. Cuando voy pasando por todo el pasillo donde están todos los niños, un doctor se me acerca y me dice, ¿tú estás segura que tu hija convulsionó? Sí, fue una convulsión. Le expliqué todo lo que pasó y me dijo, sí. Porque tu hija está brincando en la cuna y todos estos niños que están aquí están acostados y tienen 3 días que no despiertan y ellos convulsionaron. Y sin más que dudar, fue la mano del Señor. Oscar Trino Galdona, el reverendo que estaba a cargo de este tabernáculo, él estaba, llamamos a mi suegra y mi suegra dijo, no te preocupes, ya oramos. Ella era quien trabajaba en la casa del reverendo Oscar Trino Galdona y mi esposo, de una vez que le avisaron, él llamó para allá y dijo, mi suegra me dice, no te preocupes porque ya oramos. Bueno, le doy gracias al Señor porque ella le mandaron una pastilla para que no volviera a convulsionar y yo se la daba con duda. Y se la di por unos días, pero me voy a que mi suegra, porque como les digo, mi suegra era un libro abierto, porque por supuesto ella andaba en los caminos del Señor y ella esa luz nos las impartía todo a sus hijos, como a las esposas de sus hijos y a los esposos de sus hijas. Y ese es el testimonio que tengo de la hermana Luz de Cordero, porque yo me voy allá y le digo, porque mi mamá me decía que le diera la pastilla a la hora, yo decía que no, que había algo que me decía, no se la dé. Yo me voy allá y ella me dice que si yo creo en el Señor, yo le digo que sí. Entonces, déjate guiar, porque si ya oramos por ella, no hay más nada que hacer. Tú tienes que creer. Yo, ese día, me siento en la cama y agarro la caja de pastillas, porque a mi esposo le habían proporcionado muchas pastillas. Y yo digo, Señor, desde hoy, mi hija es tu responsabilidad. Yo voy a dormir tranquila porque yo tengo días que no duermo tranquila.
Y yo no, ya esa no es mi responsabilidad, mi hija es tu responsabilidad. Según ella se le tenían que hacer un examen porque se le habían quemado yo no sé cuántas neuronas. Y yo dije, Señor, yo quiero que tú le restituyas esas neuronas y más. Bueno, mi hija hoy tiene 26 años y mi hija de los 3 hijos fue muy sobresaliente en las escuelas. Nunca más convulsionó porque yo ese día me acosté confiando en que si a mi hija le pasaba algo era responsabilidad del Señor Jesucristo. Y eso fue una fe que probé en el mundo. Cuando mi hija ya tiene 2 años y medio, mi mamá me decía que porque yo no le estaba dando la pastilla, que porque yo dejé de darle la pastilla, porque yo creo en un Dios que ya me la sanó, le decía yo, y ella no lo creía. Entonces, cuando yo tenía 26 años, a la edad de 26 años ya yo estaba casada, tenía 3 hijos. Mi esposo me dice un día que fueron a visitar a mi suegra. Yo no vivía ya en casa de mi suegra, vivíamos a 4 cuadras, y mi esposo, siempre que no había servicio aquí en la noche, por ejemplo, los martes y los viernes había servicio, los miércoles y viernes había servicio, los jueves y los martes íbamos a visitarla. Y nos íbamos con los 3 niños, y mi esposo un día me dijo, ayer nos fuimos para que mamá, y fueron unos hermanos a visitarme, porque ellos eran compañeros míos en la vida mundana, y yo quiero ir hoy porque ellos dijeron que iban hoy. Bueno, esos 3 hermanos que fueron fue en busca de las almas perdidas. Ellos fueron a evangelizarnos. Ese día fue un 3 de marzo de 1999. Yo llegué allá y yo siempre andaba pendiente de mi hija menor, pero ese día me senté en una silla en la sala con mi suegra, la hermana Luz de Cordero, la hermana Rosa Zárraga, que era la abuelita de mi esposo, con esos 3 hermanos, mi cuñada y mi esposo. Bueno, yo me quería parar de la silla porque yo decía, estos hermanos me van a preguntar que si yo quiero recibir al Señor, y yo no. El diablo me decía, no, porque tú vas a recibir al Señor, ¿qué van a decir de ti? Y yo me quería parar de la silla. Bueno, ese día me le echaron pega a la silla. No literalmente, sino es un decir, porque yo me quería parar a ver a mi hija. Yo decía, no, yo voy a poner la excusa de que voy a ver a mi hija porque es la menor y yo ando siempre con ella. Y no, mis hijos mayores la cuidaron, los primitos la cuidaron, y yo me quería parar y no podía pararme. En el momento en que ellos hacen una oración, yo escuchaba un llanto de clamor. Yo escuché un llanto de clamor de la abuelita Rosa Zárraga, la abuela de mi esposo, bisabuela de mis hijos, y yo escuchaba un llanto mientras estaban orando. Y cuando el hermano me pregunta a mí que si quiero recibir al Señor, ese llanto me aló, me tocó el corazón, porque era un clamor que estaba haciendo esa anciana por mi alma. Había una intersección y yo no pude dudar en decir, sí, lo acepto. Acepto al Señor. Desde ese día hasta hoy en día estoy sirviéndole. Hermano y hermana que me escucha, no importa la adversidad por donde Dios te pase, porque en mi adolescencia viví muchas cosas. Tuve una adolescencia muy tormentosa porque viví muchas cosas, y si es para ayuda de una persona, de alguien, de un adolescente, en este momento, hermano y hermana, te quiero decir que no estás solo, no estás perdido. Hay alguien que te espera con los brazos abiertos para limpiar ese camino que el diablo quiso, porque es una mentira de Satanás que nos ensucia. Es una mentira, y es como decir algo que no existe, que nos vemos sucios, pero hay un camino donde Dios te viene a limpiar. Hay agua todavía en el propiciatorio para que Dios te lave todos tus pecados, porque no es una mentira, no es un cuento, que Él fue a una cruz y ahí derramó sangre por ti y por mi hermano y hermana. Yo cuando tenía 26 años llegué a este camino, y hoy en día, hermano y hermana, te invito a que vengas a los brazos de nuestro Señor Jesucristo, porque nada está perdido, todo es ganancia. En los caminos del Señor todo es ganancia. Yo te invito a que vengas, si quieres venir aquí al Tabernáculo de Benecer, o donde tú te puedas congregar, que busques esa ayuda, porque todavía hay tiempo. Dios les bendiga, Dios les guarde, y aquí tienen una amiga, una hermana, alguien que se le encendió una luz, y a ustedes también se les puede encender esa luz, que es nuestro Señor Jesucristo.
Escuchemos al hermano Isaac Rodríguez en el mensaje Verdadero Descanso, parte 5. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan por los medios por los cuales es transmitido este servicio. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra del Señor, que es el propósito principal de este programa, porque verdaderamente estamos en tiempos difíciles, tiempos oscuros, cuando necesitamos la advertencia de parte del Señor para que no caigamos en la tentación, para que seamos librados del mal, porque el mal está al acecho y de todas las formas, de todas las formas se disfraza el mal, de tal manera que nosotros de una u otra manera, consciente o inconscientemente, nosotros cedamos ante el mal que se ve hoy día, cedamos ante la corriente, porque realmente la corriente más fuerte que hay hoy día es la corriente de maldad. ¿Por qué causa? Porque en este tiempo dice la Escritura que el amor de muchos se enfriaría. Y la pregunta que se hace o hace la palabra del Señor es que cuando Él viniere, allá habrá fe en la tierra. Ciertamente cada quien procura buscar su propio beneficio terrenal, olvidándonos de que ya las promesas de Dios están a punto de llegar al final del cumplimiento. O sea, estamos en la recta final y no nos conviene perder el tiempo, porque ya estamos llegando, pero sabemos que tenemos un adversario y él va a intentar de todas las maneras para que no lleguemos. De todas las maneras desanimarnos, desalientarnos o incitarnos a lo malo, pero ahí es donde usted y yo necesitamos llenarnos más de Dios, llenarnos más de su Espíritu Santo para poder resistir en el día malo. Este es el día malo. Este es el tiempo final. Este es el tiempo en que nos conviene a nosotros pararnos firmes en la verdad que ya nos ha sido dada para nuestra vida. Para nuestra vida eterna, que sabemos que tenemos una vida eterna, en la cual vamos a morar en un lugar que ya Dios ha predispuesto para nosotros morar. En ese pensamiento de Dios anticipado, ya está hecho todo. Cielo nuevo y tierra nueva vendrán y nosotros moraremos allí. También para que nuestros amados sean salvados, es necesario atender a la voz de Dios. Porque no solamente el beneficio es para usted y para mí que hemos aceptado la verdad, sino para todos aquellos que nos rodean, seres queridos, y todos aquellos que puedan estar al alcance de nuestra voz, de nuestra influencia, que nuestra influencia sea siempre de la palabra, para que todos los que nos vean sientan hambre y sed de justicia, de buscar al Señor, de hacer las cosas correctamente. Por lo tanto, sin más preámbulo, quisiera que abramos nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 28. Vamos a leer, como ya de costumbre, ya hemos leído varias veces esta escritura, varios programas, Isaías 28, versículo 8 hasta el versículo 13. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá,
porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das, Señor, de leer tu palabra, escuchar tu voz, esa voz, Señor, audible, Señor, que pueden captar nuestros oídos, y aún hasta esa voz interna en el corazón, por medio de la revelación de tu palabra en nuestras vidas, Señor, para que podamos entender el mandamiento, para que podamos aparejarnos, Señor, y tomar lo mejor de ti, lo mejor que tú le has dado a esta humanidad, la cual es tu palabra, Señor. Porque tu palabra, Señor, es vida para nosotros, Señor. Es el consejo de un padre amoroso para que sus hijos se aparejen y hagan lo recto, evadan el mal, se aparten de los malos caminos para que no vayan a la muerte. ¿Qué padre quiere el mal para sus hijos? ¿Qué padre busca la muerte de sus hijos? Padre Celestial, ciertamente tú como nuestro Padre, como excelencia, quieres que todos vivamos. Vivamos, Señor, en la obediencia a tu palabra, porque en la obediencia a tu palabra está la vida. Allí está lo que nosotros necesitamos para nosotros estar bien. No importando las circunstancias que podamos atravesar, siempre decimos esto porque tú no nos engañas a nosotros. Tú no nos dices que todo el camino será camino de rosas, de flores, que todo será pacífico, que todo será sin dificultad. Ciertamente nos has dicho la verdad. Nos has dicho, Padre Celestial, que el mundo, aquellos que practican y aman este mundo, practican las cosas que se hacen en este mundo, aman las cosas del mundo, siempre van a resistirnos. Aquellos que se han extraviado de tu verdad, también serán resistencias, Señor. Porque tú dijiste que si al árbol verde, Señor, a ti, Señor, te hicieron todo lo que te hicieron, te maltrataron, te menospreciaron, te tuvieron en poco y al final consintieron en llevarte a la cruz para morir allí. Todo eso tú lo permitiste con un propósito, Padre Celestial, para que tú seas el que nos perfeccionase a nosotros que creemos en ti, para salvación de nuestras vidas, para restauración, Señor, a nuestra posición original, Señor. Tú dijiste que así como hicieron contigo, habrían de hacer con nosotros. Padre Celestial, por lo tanto, tú dijiste que en el mundo tendríamos pruebas, en el mundo tendríamos aflicciones, dificultades, Señor, pero tú estarías con nosotros para librarnos, Señor, para darnos victoria siempre, en todo momento, Señor. Porque aunque se nos sea quitada esta vida natural, Señor, ya tenemos una morada gloriosa, Señor. Ya tenemos un lugar mejor. Padre Celestial, tenemos promesas grandes y poderosas, más grandes que esta vida natural, porque ciertamente esta vida es pasajera, Señor. Y la victoria está en que seremos fieles, Señor, aún a pesar
de que tengamos que morir parándonos por esta verdad, por tu palabra, Señor, porque esa para nosotros es la gran victoria, Señor. Porque ciertamente, Señor, tenemos promesas gloriosas y muchos, Señor, han partido contigo, Señor. Muchos que ya no están en nuestro medio, Señor. Ellos murieron, Señor. Ellos partieron, mejor dicho, contigo, Señor, con esa esperanza gloriosa que vendrán y tomarán sus cuerpos, Señor. Esos cuerpos mortales que una vez dejaron, Señor, esos cuerpos mortales se vestirán de de algo que no tiene muerte, Señor. Inmortalidad. Eso corruptible, de incorruptibilidad. Porque por eso Pablo dijo, sorbides la muerte con victoria. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque no merecíamos esto. No merecíamos, Señor, ser participantes de este gran acontecimiento. Pero tú nos has hecho participantes y tú no quieres que descuidemos esta salvación tan grande. Tú no quieres que descuidemos lo que nos has dado, porque ciertamente ha llegado el momento, ha llegado la hora cuando los hijos de Dios, nosotros estamos llamados a manifestarte una vez más aquí en la tierra, Señor. Que todo aquel que esté al alcance de nuestra voz, Señor, pueda ser reargüido su corazón para aceptarte a ti en su vida y tú puedas transformar su vida, Señor, para que, Padre Celestial, puedas también participar de todo esto que está a punto de suceder, Señor, que está sucediendo y está a punto de culminar con la manifestación de los hijos de Dios. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Síguenos bendiciendo, ayudándonos. Revélate a cada corazón en esta hora y glorifica tu nombre en medio de tu pueblo. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos todo esto y te damos las gracias. Amén. Bueno, vamos en esta oportunidad y si es así la voluntad del Señor, culminar con el tema el verdadero descanso. Sabemos que descanso es reposar, es cesar una obra con el fin de aliviar la fatiga y sentirse bien, porque cuando estamos trabajando, nuestro cuerpo se desgasta en lo natural. Estamos hablando de lo natural, se desgasta por el esfuerzo físico que se hace, o ya sea esfuerzo mental, también se aplica. Nos esforzamos, ya sea físicamente o mentalmente, porque hay trabajos que requieren más bien de pensar y todas estas cosas. Por ejemplo, los profesores que enseñan, su mayor esfuerzo radica en su mente. Después de pasar ese horario laboral, ese tiempo, lo que se quiere es descansar. Y es un cese de las actividades que estamos o que habíamos llevado a cabo con el fin de aliviar la fatiga, tener un refrigerio, un descanso, lo que hace que nos sintamos bien, recarguemos fuerza para volver a la faena, al trabajo, a nuestras responsabilidades. Porque ciertamente esto es algo que es algo que Dios ha dado al hombre, pues que trabaje y gane el sustento. Eso fue una de las cosas que Dios dijo, con el sudor de tu frente. No necesariamente es literal, hay trabajos que por X o Y razón, porque está en aire acondicionado, porque no requiere grandes esfuerzos físicos, no se suda, pero sí hay un desgaste mental. Entonces, el descanso es algo muy bueno cuando se está cansado. Y es un cese de las actividades que estamos llevando a cabo, un cese de lo que estamos haciendo.
No podemos decir que estamos descansando cuando estamos trabajando. No, yo voy a descansar haciendo otro trabajo. No, eso no es descansar. Debe haber un cese. Usted y yo debemos quedarnos tranquilos, ya más reposaditos, sentados, acostados un rato. La idea es cesar de hacer las actividades que llevamos a cabo, que requieren un esfuerzo, que nos hacen o crean fatiga en nosotros. Por lo tanto, en lo espiritual es lo mismo, pero es un deseo de Dios. Es un deseo de Dios, no que descansemos un día, que entremos en ese reposo, en un día. Reposo es descanso, es eso que produce refrigerio en nuestras vidas, reposar, es todo eso. Ahora, Dios quiere que siempre reposemos. Dios no quiere que reposemos un día como en lo natural. A veces se tiene 2 días de descanso, 2 días en el cual tenemos ese cese y tratamos de descansar lo más posible para luego volver a nuestras actividades laborales. Pero en lo espiritual, ahora llevándolo a lo espiritual, Dios no quiere solo un día. Por eso es que dice la Escritura que Dios le había dado un día al pueblo de Israel, el día sábado. Pero Dios no enfatizó tanto en un día, porque un día era simplemente un ejemplo o una enseñanza que Dios quería darle a su pueblo para que entendieran lo que verdaderamente Dios quería. Es decir, lo que se hacía en un solo día, que era el día sábado, Dios quería que su pueblo lo practicara de manera permanente y continua cada día. Por eso es que la Escritura dice, leyendo Hebreos capítulo 4, dice así: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Esa es la promesa de Dios. Dios quiere que entremos en su reposo. Dios quiere que reposemos, que entremos en su reposo. No es que usted y yo vamos a reposar a nuestra manera. Es a la manera de Dios y como Dios quiere. ¿De qué manera Dios quiere? ¿Qué hacía el pueblo de Israel en ese día? En el día sábado. Ellos buscaban, en otras palabras, la presencia del Señor, haciendo todas aquellas cosas, mandamientos y preceptos que Dios había ya establecido, lo que ellos tenían que hacer. Era un día dedicado al Señor, un día para hacerle a Él un servicio, una ofrenda agradable, que Dios diga, Dios se agrade y Dios diga, mi pueblo me ama, porque hace lo que yo les digo, por su bien. Dios siempre quiere que hagamos lo que Él nos pide por nuestro bien. No vamos a entrar mucho en detalle, pero simplemente en ese día el pueblo de Israel trataba de buscar la manera de agradar al Señor. Era un día dedicado al Señor, era para el Señor. Es como cuando usted en lo natural, usted quiere celebrarle el cumpleaños a alguien. Eso es una costumbre. Uno lo celebra de una manera, otros de otra, pero pongamos este ejemplo. Queremos celebrarle el cumpleaños a alguien y queremos que ese día sea un día especial para esa persona. Entonces, nosotros nos vamos a encargar de esa persona de que se sienta bien, coma bien,
pase un buen rato y atender a los demás, porque normalmente uno invita a más personas, pues es un compañerismo, una reunión para compartir ese día con el cumpleañero o la cumpleañera. Ese día no vamos a permitir que el cumpleañero o la cumpleañera se ponga a cargar los refrescos que van a ser repartidos o con la silla o barriendo. No, nosotros tratamos es de que no haga nada ese día. Ese es su día, tratamos es de nosotros servirle lo mejor que podamos y que se sienta bien. Hay casos que se hace muy enfático en eso. Dice, ¿te sientes bien? ¿Cómo te sientes? La actividad y esto. O sea, se quiere que la persona que está cumpliendo años se sienta bien en ese día. Porque es lo que decimos, es su día. Estamos conmemorando el día en que nació. Por lo tanto, así es una idea en el Señor. Nosotros tratamos es de que el Señor se sienta bien, se sienta agradado en nosotros. Ahí procuramos hacer todo lo que Él nos pide para estar bien con Dios. Vamos a colocar un ejemplo, si le hemos faltado, entonces vamos a buscar la manera de arreglar y que Dios diga, ese es mi hijo, así es que eso es lo que yo quiero que tú hagas. Tratar de estar bien con Dios y el bien con nosotros, de tal manera, el fin es que Dios se sienta agradado y esté con nosotros en esa unidad perfecta. Si Dios está en su vida, si Dios está en la mía, si Dios está con nosotros, no tendremos falta de ningún bien. Dios se va a encargar de sus problemas. Dios se va a encargar de ese trabajo que usted necesita. Dios se va a encargar de su sustento, de su vestimenta. Dios se va a encargar de sus estudios. Dios se va a encargar de todo lo que usted necesita verdaderamente, siempre y cuando cada día busquemos el rostro del Señor para agradarle, para que Él sea propicio a nuestra vida. Decimos esto es para que Él esté con nosotros. Ese día era un día especial, que lo que se quería es que Dios estuviera allí con su pueblo, el día sábado. Pero, como dicen a veces las madres o los padres, sobre todo las madres, algunos padres seguramente también lo dicen, cuando es el día de la madre y entonces tratamos de hacer sentir bien a nuestra madre y a veces se dice pues que bueno, el día de la madre no es solo un día, es todos los días, así que hay que tratarla bien todos los días y es correcto, porque no se quiere solamente tratar bien a nuestros padres en su día, el día de la madre o el día del padre, porque es su día y el resto lo desobedecemos, lo tratamos mal, lo hacemos sufrir, lo hacemos llorar. Hacemos que se preocupe por nosotros pudiendo aliviarle esa carga. Siempre los padres van a velar por sus hijos, entonces por lo tanto deberíamos aliviarle esa carga. Por lo tanto eso es lo perfecto, debería ser todos los días. No debería ser un día para el Señor, debería ser todos los días del Señor. Entonces no vamos a trabajar, no vamos a hacer nada porque todos los días son del Señor. No. Ese día ciertamente no se trabajaba en Israel, el trabajo cotidiano. Ese día era un día que solo lo que se iba a hacer era para el servicio al Señor. O sea que no se trabajaba. Pero Dios quería que eso fuera una enseñanza, una idea de cómo ellos deberían hacer para acercarse a Él. Y lo que Dios quiere es que, así sea que estemos en nuestro trabajo, estemos en nuestro estudio, estemos a donde sea que estemos, siempre busquemos agradar a Dios. No porque, no solamente el domingo, como algunos toman el sábado, otros toman el domingo,
un día para congregarse y servir al Señor, cantar al Señor. No, sino que todos los días sean del Señor, porque principalmente antes que nuestro trabajo, antes que nuestro estudio, antes que lo que queramos hacer, debe estar Dios. No dejando de hacer lo que necesitamos hacer, trabajar, estudiar y lo que tenemos que hacer, pero encomendarnos al Señor. Señor, ayúdame en mi trabajo. Señor, ayúdame en los estudios. Ayúdame en lo que hay de hacer hoy. Ayúdame, dame palabras para hablarle esta vida. Señor, ayúdame en lo que voy a hacer hoy. Y en cada momento, Señor, porque Dios, si tenemos a Dios primeramente en nuestra vida, el Señor se va a encargar de que todo marche bien, que todo sea para bien, que la bendición de Él permanezca en nosotros, tanto que todo lo que hagamos sea de bendición. Pero primero tener en cuenta al Señor en nuestras vidas. Los consejos de Dios, los mandamientos de Dios, a más que mandamiento, tú tienes que hacer esto, es un consejo de amor. Porque Dios sabe cómo funcionan las cosas. Dios sabe todas las cosas. Por lo tanto, cuando Él te manda a hacer algo, cuando Él me manda a mí a hacer algo, para que todo marche bien. Ya lo habíamos dicho anteriormente. Cuando el Señor le decía, tienen que dejar reposar la tierra, en otras palabras, denle un tiempo. Un año no se debía sembrar en esa tierra. 6 años iban a sembrar, al 7º no iban a sembrar, no iban a trabajar la tierra, pero Dios les iba a dar en el 6º año, vamos a colocarlo así, el 6º año Dios les iba a dar como el doble de producción a la tierra, para que el 7º año no tuviera necesidad de trabajar la tierra y el 8º que van a sembrar tuvieran para comer también. Entonces, eso era algo que Dios quería y científicamente comprobado, que si usted no deja descansar la tierra, usted la está explotando sus recursos, los recursos naturales que posee esa tierra para poder hacer crecer las plantas. Esos son nutrientes que tiene la tierra y que a medida que cada planta absorbe esos nutrientes, entonces se va desgastando la tierra. Entonces, ¿en qué momento se repone la tierra de esos nutrientes que está absorbiendo las plantas si no la dejamos descansar? Entonces Dios decía, mire, ese tiempo, si quedó siembra allí y hay frutos, deje eso allí. Entonces los frutos iban a caer seguramente en la tierra, en ese tiempo de reposo de la tierra, y seguramente eso se podría, eso era como abono para la tierra. Todo esto ahora lo sabemos y todo aquel que es agricultor sabe cuán necesario es dejar descansar la tierra. Algunos lo hacen de una manera u otros de otras, pero saben lo importante que es esto, porque de lo contrario la tierra se va a debilitar a tal punto que se va a volver árida como un desierto. Israel no hizo caso y ya después la tierra no daba los frutos como ellos querían y ya tenían prácticamente una tierra estéril, una tierra sobreexplotada. Entonces le van a echar la culpa a Dios por eso, porque la tierra no da su fruto como al principio. Desobedecieron el consejo de Dios. Es un consejo de amor. El mandamiento de Dios es un consejo de amor para que nos vaya bien. Por lo tanto, Dios quiere que te vaya bien a ti en las cosas que tú haces. Dios quiere que todo lo que hagas, lo hagas y sea de bendición. Pero Dios quiere que lo tomes en cuenta, que le preguntes, Señor, ¿es tu voluntad que yo haga esto? ¿Es lo que yo debo hacer? ¿Es tiempo de ir? ¿O cuándo yo debo ir? ¿Qué es lo que debo hacer, Señor? Tomar en cuenta al Señor primeramente y luego el Señor nos va a dirigir, nos va a decir si es momento, ve, yo soy contigo y ciertamente todo va a salir bien. El Señor dice, no, espérate, o no es mi voluntad. Pero todo es para bien, porque nuestros padres no nos dicen siempre sí, sí, sí.
Ellos nos dicen que no en lo que nos va a hacer perjudicial para nuestras vidas, porque nuestros padres ya han vivido más tiempo, ya tienen la sabiduría, tienen más sabiduría. Ellos prevén el mal. Ellos saben muchas cosas más que nosotros, porque la han experimentado, las han vivido, las han visto, y entonces por eso nos alerta. Entonces a veces nosotros pensamos, oye, mi papá, mi mamá tiene como un superpoder, un sexto sentido, porque de verdad que, ¿cómo supo que esto iba a pasar? Y me advirtió y yo no lo hice, y gracias a Dios por eso. Gracias a Dios, a mi papá, a mi mamá. Es porque ellos verdaderamente, de una u otra manera, han aprendido y han sabido cómo vivir correctamente, y eso es lo que inculcan a sus hijos. Dios, como nuestro Padre por excelencia, Él ve el futuro, Él sabe si lo bueno que vamos a hacer hoy puede ser destructivo mañana. Porque no todo lo bueno que se hace hoy va a ser de bien para mañana, porque quizás no es el tiempo, o quizás no es exactamente lo que se debe hacer, solo Dios lo sabe. Por lo tanto, Dios quiere que nos vaya bien en todo. Él dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios sabe lo que usted quiere, Dios sabe lo que usted necesita, pero Dios quiere que le preste atención porque Dios quiere que le vaya bien. Ahora, esto es muy básico y fundamental, pero lo que Dios quiere y demanda de nosotros es que entremos en ese reposo. Y continuamos leyendo, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no le aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. De nada sirve que Dios nos dé el consejo por la palabra, o conforme a la palabra, a través de alguien, o que nos diga al corazón, o que nos traiga eso al pensamiento. De la manera como Dios sabe hacer las cosas, ¿de qué le sirve a usted o a mí recibir el consejo de Dios y saber lo que Dios nos dice, lo bueno que debemos hacer, pero no lo hacemos? No obedecemos. Entonces, no importa cuán buen consejo escuchemos, si no estamos dispuestos a hacerlo. Si alguien nos dice, mire, esto es una buena inversión, negocio muy bueno, eso es lo que está dando ahorita frutos, invierte en esto porque en verdad esto es algo que está produciendo muy bien y vas a tener muchas ganancias, vas a tener buenos recursos porque este es el momento de invertir. Yo estoy invirtiendo y estoy teniendo muchas ganancias. Ese es el consejo que se nos da, pero entonces nosotros decimos, oye, sí, qué bueno, y está bien, pero no hacemos nada. Entonces, eso no nos vamos a enriquecer, no vamos a tener ninguna ganancia, no vamos a tener ningún beneficio porque no estamos haciendo nada. No estamos haciendo lo que se nos dice, lo que se nos aconseja. Dios primeramente nos da el mejor consejo para nuestra alma, que verdaderamente limpiemos nuestras vidas, nos arrepintamos de nuestro mal camino, nos bauticemos en su nombre y seamos llenos del Espíritu Santo, que es la seguridad eterna. Eso es Hechos 2:38. Dios quiere primeramente que todo hombre, toda mujer tome el consejo de la palabra y haga lo que dice Hechos 2:38, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, Dios te da el Espíritu Santo si haces lo que Dios te está pidiendo. Porque primeramente Dios quiere que tomemos
como prioridad. Hay un orden de prioridad. Como cuando nosotros tenemos una familia, primero es nuestra familia, luego nuestros familiares, primero nuestro núcleo familiar, luego los que están alrededor de nuestros familiares, luego nuestros amigos, luego los que no conocemos, y así pues el estilo. O sea, hay un orden de prioridad, hay algo más importante, hablando en lo natural. Lo más importante para nosotros es Dios. Es tener a Dios en nuestras vidas. Primeramente, el reino de Dios y su justicia. O sea, que antes que nuestra familia debe estar Dios. Porque sabemos que en el mundo se practica algo muy sencillo, sin tomar en cuenta a Dios. Pero primero debe ser Dios en nuestras vidas. Entonces, Él nos da primero la seguridad para nuestra alma. Nos dice, límpiate, limpia tu conciencia, haz lo correcto, haz lo que yo te pido. Y sé lleno de mi espíritu. Esa es la seguridad, esa es la señal. En el tiempo de Israel era sangre que debía colocarse en el dintel de cada puerta, de cada casa. Y el ángel de la muerte o la muerte pasaba. Y donde veía esa pintado con sangre, ahí no entraba. Y donde no estaba pintado con sangre, entraba y causaba muerte a los primogénitos. Solo que se le conoció la muerte de los primogénitos. Y esa fue prácticamente la muerte. La muerte no entraba en el lugar donde estaba la señal, pintada con sangre. La señal para nosotros hoy es recibir el Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Es Dios mismo entrando al corazón del hombre. ¿Eso es posible? Sí. Porque tenemos un alma. Y esa alma es la casa de Dios, para Dios, donde Dios quiere morar. Ese es el templo del Espíritu Santo. Ese es allí la casa, la morada de Dios en espíritu. Y Dios quiere que le recibamos en nuestras vidas. ¿Con qué fin? Para que seamos cambiados, transformados, para que seamos restaurados. Porque por causa de lo que cometió Adán y Eva, todos nos descarriamos, nos desviamos, nacimos en pecado. Fuimos formados en maldad. Nosotros cuando vinimos al mundo, venimos diciendo mentiras. Eso es por causa del pecado original. Ahora Dios quiere que no sigamos haciendo lo malo, ni que nos guste lo malo. Por lo tanto, Él nos da su espíritu para cambiar nuestra esencia, para cambiar esa forma de vida que llevábamos a causa del pecado original. El pecado original cambió al hombre en cuanto a naturaleza. Y el hombre, en vez de buscar a Dios, hace lo opuesto, hace lo que a Dios le desagrada, se aleja más de Dios y no quiere tener que ver a Dios en su vida. No quiere tener nada que ver con Dios en su vida. Hace todo lo malo, lo perverso. No hay justo ni aun uno, dice la Escritura. Todos se han desviado, todos se han apartado de Dios. No hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Esa es la condición en la cual cayó el ser humano. Dios quiere cambiar eso. Dios quiere que cada uno de nosotros, en vez de amar el mal, el pecado que nos causa daño, muerte, destrucción, y es por eso que el mundo está así, tan malo, que no se puede vivir. Este mundo no está hecho para la vida humana. Te destruye. Ya no hay tranquilidad para los padres de dejar ir a sus hijos para la escuela, porque en todas partes hay el peligro. En todas partes podrían correr peligro de morir, ser seducidos al mal. Todo
Prácticamente todo lo que hay en este mundo es un bombardeo por todas partes de maldad, para que de una u otra manera sucumbamos al mal camino y encontremos nuestra destrucción. Por lo tanto, Dios quiere cambiar eso. Y Dios lo cambia por medio de su Espíritu. Cuando Él entra en nuestras vidas, Él nos cambia, nos transforma, nos quita esos deseos de pecar, nos quita esos deseos, ese mal proceder, para luego el hacer como el querer por su buena voluntad en nosotros. Ahora ya no deseamos eso porque hemos sido cambiados. ¿Por qué el cerdo le gusta revolcarse en el lodo? Porque él es cerdo y su naturaleza es de cerdo. ¿Por qué la oveja no se revuelca en el lodo? Porque la oveja tiene naturaleza de oveja y a las ovejas no les gusta eso. Si nosotros quitamos la esencia de la oveja, la naturaleza, y se la ponemos a un cerdo, y le quitamos al cerdo la naturaleza de cerdo y le ponemos una de oveja, seguramente ese cerdo se verá como cerdo, pero como su naturaleza ya no es de cerdo, le fue quitada, obtuvo la naturaleza, la esencia de una oveja, él no se va a revolcar más en el lodo. ¿Por qué causa? Porque su naturaleza ha sido cambiada. Así que, aunque parece que nos vemos igual, pero en el momento en que nuestra naturaleza pecaminosa es cambiada, nosotros ya no vamos a practicar el mal. Nosotros ya no nos vamos a deleitar haciendo lo malo, sino que siempre vamos a procurar hacer lo bueno, lo agradable, lo de buen nombre, para agradar a Dios. Agradar a Dios es tomar el consejo de Dios para bien de nuestras vidas. Allí es donde podemos amar aún hasta a nuestros enemigos. Ahí es donde buscaremos la manera de estar bien con nuestros hermanos, tener compañerismo con nuestros hermanos. Ahí es donde ya no andamos en fiesta, como dice la Escritura, en orgías y haciendo lo indebido en lugares indebidos, sino que ahora queremos estar en la casa del Señor, escuchando la palabra del Señor, gozándonos en la presencia del Señor, alabando el nombre del Señor. Y en todo momento en el cual en cualquier lugar en el cual nos encontremos, siempre en nuestros pensamientos estará el Señor, porque estaremos pidiéndole: Señor, ayúdame. Yo necesito de ti, yo necesito que tú guíes mis pasos, yo necesito hacer lo correcto. Yo no quiero volver a esa vida pasada, porque yo sé lo que es vivir en esa clase de vida mundana y perecedera. Entonces nos hacemos un hombre y una mujer de bien, no como dice el mundo, es un hombre y una mujer de bien, simplemente porque no le hacen mal a nadie. Pero no, esto es más allá, más profundo, esto es del alma. Todo lo que hacemos es para bien de otros. Entonces ya no andamos en los vicios, ya no andamos en las cosas que hacíamos antes. Viviremos la misma vida que Jesús vivió. Un ejemplo a seguir. Eso él decía, ejemplos he dado. Por otra parte dice también la Escritura, para que sigáis sus pisadas. Debemos ser ejemplos para otros. Ejemplos de una nueva vida. Este es el Evangelio. Vidas transformadas, vidas restauradas. Y la presencia de Dios manifestándose en esas vidas transformadas, en esas vidas cambiadas. Entonces ya no dependemos del diagnóstico del médico, que está bien que hagan su trabajo, pero ellos tienen sus limitantes. Ya no dependemos de eso, sino que dependemos de Dios. Dependemos de lo que Él ha dicho. Yo soy tu sanador. Por mis llagas, vosotros ustedes han sido curados. Porque Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas hemos sido nosotros curados.
sanados. Entonces, no nos vamos a complejar por lo que diga el doctor, sino que tenemos el mejor doctor por excelencia. Ya no estamos dependiendo del psicólogo para que ayude a nuestros hijos a hacer las cosas bien, sino que dependemos de la oración. La oración eficaz, ella puede mucho. Esa oración ferviente a Dios, Señor. Entonces Dios, por esa oración de un padre, una madre, que sea el bien para sus hijos, Dios va a hacer que esos hijos vengan a los pies de Cristo, hagan lo correcto para que vivan. Queremos que donde nosotros vamos, ese lugar que Dios ha prometido para nosotros en la nueva vida, estén nuestros hijos, estén nuestra familia, estén nuestros seres amados. Queremos que estén todos, pero todo va a depender de su actitud y mi actitud como creyente de esta palabra. Por lo tanto, dice que no hay beneficio si usted oye el buen consejo y no hace, no presta atención, no hace lo que se le está diciendo. El consejo de Dios es el primero para transformar vidas y luego lo demás viene por añadidura porque Dios sabe lo que necesitamos, pero Dios quiere que usted sea salvo primeramente y reciba su espíritu, sea cambiada su naturaleza y ya lo demás va a ir todo bien. ¿Por qué? Porque su naturaleza ha sido cambiada. Ya usted no es el mismo hombre y la misma mujer. Por lo tanto, el problema ha sido arrancado de raíz. Entonces, no es decirle a la gente simplemente que hagan lo correcto, que procuren hacer el mandamiento del Señor, sino decirles que reciban el Espíritu Santo, llevarlos al Espíritu Santo, que su naturaleza necesita ser cambiada para que busquen a Dios y verdaderamente Dios los transforme. Y ya no necesitamos decirles tantas cosas porque el Espíritu de Dios, Dios en el creyente, va a guiar a toda verdad, a hacer lo bueno, lo agradable, lo de buen nombre. Eso es. Por lo tanto, vamos a avanzar. Y dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. O sea que los que creemos somos los que obedecemos, y los que obedecemos somos los que entramos en el reposo del Señor. Porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Qué estamos hablando, hermanos y hermanas? Amigos y amigas, ¿qué estamos diciendo? El pueblo de Israel practicaba, y hasta el sol de hoy, practica, quizás no todo, pero practica el día sábado como el día de reposo. Creo que hasta hoy lo practican, y no es que ahora Israel está como mezclado. Pero en ese tiempo, referimos a ese tiempo, todo Israel practicaba el día de reposo, el día sábado. El día sábado nadie trabajaba. Hasta en los tiempos de Jesús, nadie trabajaba. Pero ¿cómo es que dice la Escritura? Por cuanto no oyeron con fe, es decir, no obedecieron, escucharon el consejo de Dios, pero no hicieron caso, no entrarán en mi reposo.
Entonces, ¿cómo es que dice no entrará en mi reposo si se supone que ellos estaban practicando el día sábado y lo siguen practicando el día de reposo? Ese día es el día consagrado al Señor. Entonces, ¿cómo es que, si el día de reposo es un día, cómo es que Dios dice no entrarán en mi reposo? ¿Cómo es que el Señor lleva el día de reposo a obedecer lo que Él dice? Por lo tanto, hay un verdadero y perfecto día de reposo. Y ese es el que está hablando la Escritura. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. O sea, aparte del que ellos practicaban el día sábado y lo practican, hay un reposo y ese siempre ha sido el reposo que Dios quería para su pueblo. Y es que así como Dios descansó de sus obras, reposó, Dios hizo la tierra en 6 días y al 7º día reposó, y él al 8º día, vamos a decirlo así, si hubiera un 8º, o al primer día, pues, vamos a decirlo, al primer día, no siguió haciendo más obra, simplemente él reposó de una vez por todas. 6 días para hacer la tierra y al 7º reposó y no volvió más a hacer las obras. Dios reposó de sus obras. Ese es el ejemplo de Dios para que entendamos este otro reposo que queda, que es el perfecto. Que todo hombre, toda mujer tiene que entrar en ese reposo. En el día en que usted entra, ese día no sale, no debería salir más. No sale más. Y ese reposo tiene que ver con una perfecta obediencia a Dios. ¿De qué manera? Nosotros humanamente no podemos obedecer perfectamente a Dios. En algún momento vamos a vacilar y nos vamos a apartar de los caminos del Señor. Por lo tanto, volvemos a lo que estábamos diciendo. Tiene que ser cambiado algo en nuestras vidas. Y esa es la naturaleza. El deseo de pecar, el deseo de hacer las cosas malas que hacíamos en el mundo. Y al ser cambiado esto, ya no queremos estar en fiestas, en músicas perversas, bailando y haciendo toda tipo de cosas perversas como las hacíamos antes. El Espíritu Santo es la naturaleza divina de Dios, como dice 2 de Pedro, capítulo 1. Es la naturaleza divina de Dios. Es Dios morando en el corazón del hombre y de la mujer. 2 de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4. Es un cambio de vida. Cuando Dios cambia nuestras vidas al darnos de su Espíritu Santo, tenemos esa experiencia como fue en Pentecostés en Hechos capítulo 2. Ellos recibieron poder desde lo alto. Ellos recibieron algo que los cambió completamente. Y ellos empezaron a obrar completamente diferente como antes. Un Pedro que no sabía letra empezó a hablar de las maravillas del Señor con tal soltura, con tal autoridad, que el poder de Dios se manifestaba en su medio. Que aún con la sombra de ellos, por donde ellos pasaban, se sanaba la gente, se hacía milagro. Ellos, a partir de Hechos capítulo 2, ya no eran los discípulos de Jesús y seguidores de Jesús, porque no solamente los 12, sino los demás, ya no eran como antes. Ya ahora su vida había cambiado y el poder de Dios se manifestaba en plenitud en ellos. ¿Por qué? ¿Qué había cambiado? Dios entró en sus corazones. Dios quiere entrar en nuestros corazones. Dios quiere entrar. Todo está si usted lo deja entrar. Pero que verdaderamente esto sea una experiencia, más que una sensación, más que un escalofrío que usted pueda sentir o un corrientazo. Que en verdad usted tenga esa experiencia de que algo ha sido cambiado en su vida. De que algo entró en usted. Y eso lo ha hecho cambiar. Y eso ha hecho que usted ya no tenga los gustos de antes, que ya no le guste mentir, que ya no le guste robar, que ya no le guste hacer cosas indebidas. Que ahora usted desea es vivir una vida en paz con Dios y con todos los hombres. Es un cambio total. Es un cambio de esencia, es un cambio de vida.
¿Para qué? ¿Con qué fin? Para ahora hacer la voluntad del Señor. Porque cuando el hijo es muy rebelde y muy rebelde, llega un momento en que algo le pasa en su vida, pasa con algunos, pues. Y por las cosas que le pasan en la vida, llega un momento en que deciden cambiar. Hablando humanamente, deciden cambiar. Y ahora sí obedecen a sus padres, tratan bien a sus padres, ya no le da tantas preocupaciones. Entonces el padre y la madre dice, cambió. Ahora ya se ha vuelto obediente, ya se ha vuelto atento, y ahora no es el mismo de antes. Sufrió un cambio. Claro, eso es algo natural. Pero llevémoslo al espiritual. Cuando hay un cambio verdadero en nuestras vidas, entonces ya nosotros no haremos a regañadientas o a duras penas lo que el Señor nos pide, sino que es nuestro deseo, es nuestro deleite. Ahora, agradar a Dios, hacer lo que Dios nos pide porque sabemos y entramos en conciencia del pecado y que el pecado es malo y el pecado mata y el pecado destruye. Y ahora lo que deseamos es un deseo, más que algo que yo sé que tengo que hacer. No, es un deseo de hacer lo correcto. Ya no podemos vivir si decimos una palabra, no grosería, pero una palabra que ofendió a alguien. Ya no nos sentimos bien hasta que le pedimos perdón y le decimos, perdóname, pero no ha sido mi intención, o no, yo no quiero hacerte sentir mal. Ya es un deseo en el corazón hacer lo correcto. Entonces ese es el cambio. Entonces lo que Dios quiere, o lo que Dios quería, es que el pueblo suyo le obedeciera no solamente un día, eso era un ejemplo, sino que recibiera tal cambio de que todos los días de su vida iba a obedecer a Dios. ¿Y eso qué implica? Ya no es nosotros haciendo lo que queremos hacer. No. Es nosotros haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Entonces ya nosotros cesamos de obrar. Cesamos de hacer las cosas a nuestra manera. Hay un cese de nuestra manera de ser, de nuestra manera de actuar. Hay un cese de nosotros mismos y hay una continuidad de Dios en nosotros. Ya no son nuestros pensamientos, los pensamientos de Dios. Ya no son nuestras palabras, son las palabras de Dios. Ya no es nuestra manera de ser, sino la manera de ser de Dios. Entonces hay un cese, por lo tanto dejamos de ser nosotros para que sea Dios haciéndolo por nosotros. Por lo tanto, ese es el reposo, ese es el descanso. Si usted y yo llegásemos a entender verdaderamente esto y ojalá Dios se revele a su corazón, entonces entenderemos que debemos hacer un alto a nuestras vidas y buscar la presencia del Señor y que Dios sea dirigiendo cada uno de nuestros pasos, lo que hemos de decir, lo que hemos de hacer, cómo debemos hacerlo. Ya no seremos nosotros, sino Dios en nosotros. Si en verdad hemos recibido esa experiencia en nuestros corazones, solo así podemos entrar en ese reposo. No hay manera de entrar en el reposo del Señor sin recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo para nosotros en nuestras vidas es el reposo. El reposo es el Espíritu Santo entrando en el corazón del creyente para que ya no seamos nosotros, sino ahora Dios en nosotros haciendo las obras. Si usted cesa y deja que Dios entre en su corazón, entonces usted ya no va a fracasar más. Usted ya no va a ser avergonzado más por el diablo. Usted ya no va a vivir cautivo por el diablo. Usted va a ser un nuevo hombre, una nueva mujer para anunciar las obras gloriosas y poderosas de nuestro Dios y anunciar primeramente, lo más importante, el cambio total de vida. Porque esto es del cielo eso es del cielo a la tierra, algo muy diferente. Ser como éramos antes a ser como Dios quiere que seamos
por medio de su Espíritu Santo. Por lo tanto, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, porque solo tú tienes palabra de vida eterna, la palabra que necesitamos, Señor, para verdaderamente tener esa seguridad eterna y gloriosa. Padre Celestial, aunque esta carne se deshiciere, Padre Celestial, tú tienes una morada eterna y gloriosa para nosotros. Y aún estos cuerpos, Señor, en el día que ya tú tienes predispuesto, serán redimidos y transformados este cuerpo de semejanza y bajeza al cuerpo semejante a tu gloria, Señor. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Nos encomendamos a ti, Señor, que esta palabra tuya corra y sea glorificada. Que cada vida, Señor, tenga ese deseo en su corazón de recibir y ser lleno de tu Espíritu Santo para la gloria de tu nombre, para bien de nuestras vidas, Señor. Aquel que no ha tomado decisión por ti, que este sea el día en que cambie el rumbo de su vida, cambie su destino eterno para vivir y anunciar que nuestro Dios es verdaderamente bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Sana al que esté enfermo, ayuda al que está necesitado, liberta al que está cautivo, Señor. Padre Celestial, sé propicio a cada uno y que si a alguno le falta la fe, Señor, para recibir aquello que necesita en esta hora, aumenta la fe, Señor. Aumentanos la fe para alcanzar todas aquellas promesas que tú tienes preparadas para nosotros. Padre Celestial, en tus manos nos encomendamos. Guárdanos y ayúdanos, porque, Padre Celestial, te necesitamos a cada momento, Señor. En tus manos nos encomendamos y te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, invitamos para los próximos servicios donde nuestros hermanos van a estar predicando la palabra del Señor, que es lo que verdaderamente enriquece nuestras vidas. El Señor les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.